Hola, buenos días. Pues hoy les quiero hablar de cómo ingeniería interior funciona. Recuerden que lo que yo aquí les comparto es únicamente mi experiencia, mi opinión personal. No significa que lo que yo aquí comparta lo tienen que vivir ustedes de la misma manera. Lo más adecuado es que ustedes pongan en práctica las herramientas que ofrece Sadhguru. Lo que les quiero compartir es, en mi experiencia, cómo ingeniería interior funciona. Es el engrane para que lo que he estado viendo en videos, lo que he leído en libros y cómo es que quiero que sea mi vida o mi camino espiritual, no solo se quede en la mente, sino que sea ese engrane en donde también pase a la experiencia y a una vivencia real. Aquí les voy a dar un poco de contexto. Cuando empecé en el camino espiritual, y cuando me refiero a camino espiritual, no me refiero a hacer cosas buenas y dejar de hacer cosas malas para ganarse el cielo o para obtener algo a cambio. Para mí el camino espiritual es tomar distancia de hábitos, tendencias y compulsiones para ser más consciente, para tomar decisiones más conscientes. Entonces, cuando empecé en esto del camino espiritual, pues a leer varios libros, a ver videos, leer artículos, ver películas, etcétera, como que me llené de información. Después de llenarme de información, mi mente hizo varias conclusiones y me hice varias ideas de cómo debería de ser mi vida interna, de cómo debería de ser, cómo debería de pensar, cómo debería de hablar, cómo debería de actuar, cómo debería de sentir, o sea, cómo deberían de ser mis sentimientos y mis pensamientos, y también por la parte externa, pues cómo debía actuar y las consecuencias de las acciones que tenía. Sin embargo, no había congruencia. Y digo, es todavía algo en lo que hoy estoy trabajando. Pues al llenarme de toda esta información espiritual, libros, videos, etcétera, aunque una parte de mí pues ya estaba muy espiritual. Digamos que mi mente ya había hecho la conclusión de cómo debían de ser las cosas. Por el otro lado, todavía tenía pues estos hábitos, tendencias y compulsiones muy fuertes que no me dejaban justamente experimentar lo que mi mente quería. O sea, como que no había equilibrio entre lo que yo pensaba y lo que yo sentía y cómo actuaba. Entonces justamente es ahí donde entra ingeniería interior, o sea, donde entra Shambhavi Mahamudra Kriya, que es la kriya que practico pues prácticamente todos los días, y otras prácticas que en su momento ya les iré comentando cómo he sentido los cambios con cada una de ellas. Actualmente practico yogasanas, Bhuta Shuti, Surya Kriya y Surya Shakti. Les voy a dejar aquí abajo el link en la descripción para que puedan visitar y ver de qué trata ingeniería interior, que son 7 pasos y al final pues transmiten esta herramienta que se llama Shambhavi Mahamudra Kriya. Y bueno, justamente esta práctica Shambhavi, que dura más o menos 21 minutos, ¿qué es lo que hace Shambhavi o las otras herramientas en conjunto? En mi experiencia lo que hacen es que me hacen ir tomando distancia de hábitos, tendencias y compulsiones, y justo ahí es donde empiezo a sentir libertad para actuar de manera consciente. Voy a usar una palabra un poco extraña, pero como que esas compulsiones, tendencias y hábitos se van quemando por dentro. Entonces les voy a poner un ejemplo para tratar de explicar mejor. Cuando yo me quise hacer vegetariano en el confinamiento del 2020, leí sobre los beneficios que hacerse vegetariano trae a la salud. Entonces, por una parte, mi mente ya quería ser vegetariano, pero por otra parte, pues todavía seguía ese impulso o esa tendencia de querer comer carne. Por ejemplo, yo antes era súper taquero. Me encantaba comer en la calle tacos de lengua, cachete, ojo, deliciosos en ese tiempo. Entonces, obviamente, pues yo tenía un hábito alimenticio y de repente cuando empiezo a leer información sobre hacerme vegetariano, sobre los beneficios que traía, pues como les comenté, mi mente hizo una conclusión y dijo ya, hay que ser vegetarianos, pero por otra parte tenía muy fuerte ese impulso por querer seguir comiendo tacos y carne.
Y ahí es justo donde entran las prácticas, que son el engrane para que haya un equilibrio y suceda de manera natural. Y cuando digo de manera natural, me refiero a que ya no haya ese impulso o esa tendencia o ese hábito por querer hacer algo. Digo, yo ahorita les estoy poniendo el ejemplo con la comida, pero así me ha pasado con otros impulsos, con otras tendencias. Y también, como les comenté en el video pasado, pues todavía hay hábitos, tendencias y compulsiones en las cuales tengo que trabajar, pero justo este de la comida y el cambio de hábito alimenticio pues ya ha sido de los más fuertes, porque hoy en día ya no existe una tendencia o un antojo por querer comer carne. Obviamente esto no pasó de la noche a la mañana, pero regresando al punto de ingeniería interior, no solo con la comida, sino con todos los hábitos, tendencias y compulsiones, pues van disminuyendo. Como lo comenté en las prácticas, siento que van quemando esos hábitos, esas tendencias, esas compulsiones, hasta que pues un día ya no hay. Yo el día de hoy ya no se me antoja comer carne. Si paso por un puesto de tacos, ya, o sea, ya no tengo ese impulso. Y esta parte de ingeniería interior, pues yo le agradezco muchísimo, porque yo creo que muchas veces quise hacer cambios en mi vida, pero realmente nunca pasaban, justamente por esos impulsos, por esas tendencias, por esos hábitos fuertes que antes tenía, que no me dejaban actuar de manera natural o de manera espontánea para hacer un cambio. Entonces me costaba mucho trabajo pues realmente enfocarme en algo y cambiar. ¿Por qué? Porque cuando mi mente quería hacer un cambio, de repente salían estos hábitos, estas tendencias, estas compulsiones, como que internamente es, no, hacer, ¿para qué cambiamos? Estamos cómodos así, los demás van a opinar, se van a burlar de ti, o sea, ¿para qué haces estos cambios? Entonces también es difícil, también el proceso espiritual para mí ha sido un poco incómodo, porque al final es cambiar y justo quemar esa parte interna compulsiva. Y eso pues no siempre es, como les digo, no ha sido muy cómodo, porque pues realmente es un cambio interno. Yo antes era de las personas que decía que se adaptaba muy rápido a los cambios y todo esto, pero realmente me he dado cuenta que los cambios internos, al menos en mi experiencia, son los más difíciles, porque me di cuenta que estaba muy cómodo. Familia, personas cercanas a mí, pues me aconsejaban o me decían, oye, cambia esto, podrías estar haciendo esto. Y yo justo en mi mente decía, pues sí, creo que es un buen consejo, debería de cambiar estos hábitos y ahora debería de hacer esto. Y empezaba y pues unas 2, 3 semanas hacía el cambio, pero después regresaba a mis mismos hábitos. Entonces justo como que yo encontré en ingeniería interior esa parte de tomar distancia de hábitos, de tendencias, de compulsiones, pero de manera real, o sea, de manera interna. Regresando al punto de la comida, no lo hice de un día para otro, como les comenté, sino fue gradual. Y yo creo que más o menos fue un año en el que, ya después de un año de no comer carne, de cambiar mis hábitos alimenticios, realmente desapareció ese hábito o tendencia alimenticia que antes tenía. Y aquí digo, no quiero entrar en polémica ni criticar religiones, filosofías o dogmas, pero por ejemplo yo cuando quería hacer un cambio, ya sea porque pues crecí católico y me lo prohibía la religión, era difícil, porque tal vez quería hacer un cambio, pero por dentro aún tenía ese impulso o esa necesidad de querer seguir haciendo esa acción. Entonces creo que ese es un camino difícil, bueno, al menos en mi experiencia, porque regresando al ejemplo de la comida, es como si yo hoy en día, porque leí que ser vegetariano era bueno, o porque me quise hacer vegetariano por, no sé, religión, o por cuidar a los animales, etcétera, cualquiera otra razón para hacerme vegetariano, creo que sería muy difícil que solo por una filosofía o por un dogma hacerse vegetariano. Y justo aquí es donde entra ingeniería interior, que pues en mi experiencia ha sido la mejor herramienta para hacer cambios, no por una filosofía o no por un dogma, sino simplemente para ser libre de esos hábitos, de esas tendencias y de esas compulsiones.
y de verdad en esa libertad que hoy siento encuentro dicha. Como lo comenté, todavía no estoy libre 100%, todavía estoy trabajando en algunos eh, hábitos, tendencias y compulsiones. Por ejemplo, yo tengo una tendencia a no saber decir que no. Realmente antes me costaba mucho trabajo, hoy ya me cuesta menos trabajo, pero aún así pues es algo en lo que estoy todavía trabajando, con las prácticas obviamente. Ustedes mismos ahí en su casa pregúntense qué tendencia o hábitos o compulsiones fuertes tienen y les cuesta trabajo dejarlas. Pongan en práctica las herramientas si es que tienen dudas o si es que les gustaría dejar algún hábito atrás. Desde mi experiencia, Shambhavi y las otras herramientas van a hacer su trabajo de manera interna. Pues la única manera en la que he visto que disminuyan o tomar total distancia, como el ejemplo de la carne, como el ejemplo de cambiar mis hábitos alimenticios, pues ha sido la constancia y disciplina. Si quieren realmente ver cambios, no basta con ver videos o leer libros, obtener mucha información espiritual en la mente, pero sin que haya un cambio interno. Entonces, como lo comenté en el primer video, el único consejo que yo les doy pues es sean disciplinados y tengan constancia con sus prácticas para que puedan ir viendo los cambios. Y pues muchas gracias. Ánimo.